Bienvenidos colegas a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la sesión de aprendizaje. Lo vamos a hacer en forma concreta y con ejemplos, en forma que pueda ayudar nuestra labor pedagógica. Entonces, atención, vamos a poner el grado y sección, el área que vamos a desarrollar, el nombre de la maestra, o también puede ser como el equipo de maestros, y la fecha de desarrollar la sesión. Pasamos al eje temático del bimestre. Si el colegio trabaja por bimestre, vamos a tener 4 y en cada bimestre vamos a tener un nombre, un valor, un eje que va a girar toda la situación significativa, toda la unidad, ¿no? Entonces, pasamos al título de la sesión. En el título de la sesión tenemos que darnos cuenta que puede ser de 3 formas. La primera forma, nominal. Ejemplo, la carta. Puede ser también a través de una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué sería importante escribir una carta? La tercera puede ser a través de un verbo. Escribimos o escribiremos una carta. De esas 3 formas válidas para el título de la sesión. Luego, las horas pedagógicas, simplemente se pone si es 1 hora pedagógica o 2 horas pedagógicas. El propósito del aprendizaje es importante saber redactarlo porque es lo que van a aprender. Entonces va a responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué va a aprender? Y tiene que estar relacionado, vinculado con la competencia, con la capacidad y el desempeño precisado. Entonces tiene características el propósito. ¿Qué va a aprender? ¿Cómo va a aprender? O sea, a través de qué y para qué va a aprender. Porque es el sentido de toda nuestra sesión. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de redactar. Enseguida completo las competencias y capacidades, desempeños precisados y el instrumento de evaluación. En el desempeño ya no pongo de grado porque eso ya está en la unidad. Tengo que colocar el desempeño ya precisado. Entonces, todo va a depender del tiempo. Si es 1 hora, entonces tendré que trabajar la capacidad, una sola capacidad. Hay competencias que son vinculadas, sobre todo en comunicación, entonces puedo poner más de una competencia. Eso tiene que ver mucho con el área, con el tema, ¿ya? No es algo rígido. En instrumentos de evaluación, la lista de cotejo, la rúbrica, etcétera. Todo lo que podamos encontrar es saber. En el enfoque transversal, de todos los enfoques tengo que escoger uno que vaya acorde, vinculado, relacionado con lo que voy a trabajar. ¿Ya? Vamos a elegir de acuerdo al propósito, al desempeño. Tiene que ser en relación, no que esté aislado, no que sea completamente diferente, porque entonces no nos va a ayudar al objetivo. Y las acciones observables, acá se ha colocado que tiene también que ser en relación con el enfoque y el propósito. ¿Ya? Entonces, esto no nos debemos olvidar. ¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? Bueno, primero vamos a tener que revisar la unidad. Es el primer punto. Si estamos en la unidad 2, 3, revisar la unidad 1 para identificar las competencias, las capacidades y elegir bien el desempeño. Entonces, es importante el primer paso. ¿Qué necesitamos hacer? Luego vamos a buscar información sobre los últimos avances, de repente algunas actualizaciones referente al tema. Tenemos que prepararnos bien. Tenemos que prepararnos bien porque las niñas, niños nos van a hacer preguntas y tenemos que saber responder correctamente. No equivocar, no dar una información equivocada. Tener mucho cuidado como maestros. También voy a elegir estrategias para poder abordar el tema y elaborar instrumentos de evaluación. Puede haber muchas más cosas, pero son ejemplos. Dentro de lo que es materiales o recursos a utilizar, bueno, si voy a necesitar biblioteca del aula, pondré biblioteca del aula, etiquetas, nombres, libros, colores, papelotes, croquis, abacos, láminas, puedo necesitar balanzas, un video, un proyector, una televisión, una radio, en fin, de acuerdo a lo que voy a necesitar. No es llenar todo eso, sino solo lo que voy a utilizar en esa sesión, nada más. Pasamos a la secuencia didáctica.
Bueno, ahí hay 3 aspectos, ¿ya? Están los momentos pedagógicos, que es inicio, desarrollo y cierre. En el inicio vamos a explorar con las niñas, con los niños. Va a haber una exploración. En el desarrollo vamos a generar actividades importantísimas para lograr el propósito. Y en el cierre vamos a transferir lo aprendido a otras situaciones, ¿no? Por eso es transferencia. Y luego explicar. El estudiante va a llegar a explicar. Eso lo vamos a ir viendo en los otros procesos. Y está el proceso pedagógico, que viene a ser la motivación. Dentro del inicio vamos a ver la motivación, la problematización, el propósito y saberes previos. En la motivación, como sabemos, hay 2 formas, ¿no? La intrínseca y la extrínseca. La extrínseca de afuera, que percibe nuestros sentidos, que puede ser a través de un PPT, una lectura, un video, imágenes en las cuales vamos a hacer preguntas y los estudiantes van a dar unas respuestas. Y a través de esas respuestas nosotros podemos ir retroalimentando. Y la intrínseca, bueno, es nosotros podemos presentar una actividad que esté de acuerdo a su interés y que sea una alta demanda cognitiva, ¿no? Para ellas, para ellos. ¿Y para qué la motivación? ¿Para qué sirve la motivación? Bueno, es para recuperar saberes previos. El orden no es estable, ¿ya? Esto se está dando continuamente, estos procesos pedagógicos. No es que primero va la motivación, segundo viene la problematización, no, es continuamente se va dando. Es recurrente, no olvidemos ese nombre, recurrente. Solamente son ideas, pautas que este video quiere dar a conocer, ayudar a los maestros. La problematización es justamente para crear un conflicto cognitivo, porque el conflicto cognitivo es el camino, La problematización es retar. Podemos sacarla de la unidad, porque en la unidad partimos de la situación significativa y justamente eso nos va a ayudar en este momento, ¿ya? Partir de lo que el estudiante está viviendo o ha vivido, es de su interés, no es algo ajeno, no es algo desconocido, sino es de su realidad, de su contexto. Aquí no nos debemos olvidar, porque si no, no le va a decir nada. Para nosotros puede ser muy interesante, muy hermoso, muy bello, pero para el estudiante no significa nada. Y aquí sí tiene que despertar su interés, su desafío, por eso es un reto. Entonces vamos a generar un conflicto cognitivo. ¿Y qué es un conflicto cognitivo? Bueno, según Piaget nos dice que es una situación de contradicción que nosotros provocamos al estudiante entre sus conocimientos que ya tiene y los que va a adquirir. En pocas palabras, es romper esquemas mentales de una idea que tenía y se da cuenta que no es la única idea, que puede haber más formas de abarcar un tema, más ideas. Entonces por eso yo le decía que es el camino, de ahí se va a desprender toda la sesión. El propósito, como dije antes, qué va a aprender, cómo, para qué, el sentido de la sesión, decirles esto te va a servir para la vida, ese es el sentido, porque la educación justamente busca eso. Ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? Gestión y acompañamiento. Claro, no debemos olvidar que también vamos a dar a conocer las normas de convivencia, ¿ya? Algunas, no abarcar todo, sino lo que nos va a servir. Y los procesos didácticos, está aquí, los procesos didácticos es según el área a desarrollar, ¿no? Que eso ya lo hemos visto en otros videos. Pasamos al cierre. Dentro del cierre está la evaluación. Como dije, es la metacognición, es la explicación del estudiante de lo aprendido, es su reflexión. No olvidemos, la metacognición es importante porque va a hacer una reflexión del contenido, la forma, la utilidad, la dificultad que ha tenido durante la sesión el estudiante, ¿no? El contenido que aprendí, cuando digo la forma, cómo lo aprendí, la utilidad, para qué me va a servir. La dificultad, ¿no? ¿Qué dificultades tuve? Pero cómo lo superé, que es lo más importante.
y también puede ir ahí la transferencia, ¿no? Todo lo que aprendí en otro contexto, en otro momento, lo voy a poder aplicar. Y por último, están las reflexiones sobre el aprendizaje, ¿no? Voy evaluando como maestro el proceso y esto me va a ayudar mucho porque voy a ir corrigiendo. También voy a ir mejorando para hacerlo, para hacer la próxima vez un éxito mucho mejor. ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? ¿Qué dificultades tuvieron? De repente hay otras estrategias que pueden servir mejor, o los materiales me sirvieron muchísimo. ¿Qué materiales me sirvieron más que otros? Las actividades, los materiales que usé, como estoy diciendo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Eso se hace después que termina la sesión. Y las firmas respectivas, y va siempre los anexos de los instrumentos. Si usé lista de cotejo, va aquí abajo a finalizar la lista de cotejo, las rúbricas. Muy bien, esto sería todos los aspectos de la sesión de aprendizaje que se utilizará. Bendiciones.